Bien. Corresponde hacer el laboratorio configurar router Cisco para habilitar los servicios de Syslog, NTP, que significa Network Time Protocol o protocolo de tiempo de red, y operaciones de SSH, configuración básica de SSH en el laboratorio anterior, o la semana pasada estuvimos haciendo la configuración de SSH. Ahora, Syslog es un protocolo que permite detectar eventos que ocurren en los routers. Por ejemplo, se cae una interfaz, se levanta una interfaz, hay algún problema con las redes, este lo va a detectar. De hecho, en nuestra topología tenemos un server que tiene el servidor Syslog con la IP 192.168.1.6 y un server que tiene la IP 192.168.1.5. Veamos el servidor Syslog. Vamos a abrir el servidor. Vamos a ir a servicios y vamos a seleccionar NTP. Aquí yo tengo el servidor NTP y tenemos el servidor Syslog. El servidor Syslog solo es una pantalla que nos va a mostrar los eventos. Vamos a hacer un ejemplo bajando una interfaz y nos vamos a dar cuenta que esa interfaz se levanta automáticamente o nos deja el registro de que se baja automáticamente cuando le colocamos el comando shutdown, por ejemplo. Y nos va dejando el registro con mensaje, día, hora que ocurre el evento. Eso permite detectar si hay algún microcorte en el internet o en la red. Vayan quedando estos registros y nos pueda servir para saber cuánto es el tiempo de caída que tuvo y cuál puede haber sido el problema y qué día y a qué hora ocurrió. Por lo tanto, tenemos en la 192.168.1.6, que es nuestro servicio, que tiene la IP puesta. Por lo tanto, está configurado el servidor y también tenemos el servidor NTP, pero el servidor NTP lo vamos a colocar en off, lo vamos a apagar como tal. Y el servicio HTTP está encendido sin ningún problema. En nuestro servidor NTP vamos a abrir PCA, en servicios, vamos a chequear el syslog, lo vamos a apagar, vamos a ver NTP y está encendido el servicio. Así que está activo. En este servicio lo que vamos a configurar va a ser la hora de hoy, que son las 16. En este caso está PM, por lo tanto son las 4 con 52 segundos PM. ¿Bien? Tiene la posibilidad de habilitar autenticación con una key y con una password. Y hoy día no estamos en 2021, sino que estamos en 2023 y el mes es agosto. Y en agosto estamos hoy día a día 24. Y ahí lo dejamos habilitado. Agosto 2023, día 24, y son las 4:53 con 20 segundos PM en la tarde. Y ahí tenemos configurado el servidor, que eso lo tenemos que adaptar, ya para que quede con la configuración al día. En nuestro laboratorio también tenemos una topología de 3 routers, ¿ya? Y hay uno que está conectado a PCC, que va a ser nuestro cliente SSH como tal. La configuración del direccionamiento ya está, por lo tanto tenemos direccionamiento IP configurado en todas las interfaces y en los dispositivos, ya también están con la IP puesta, por lo tanto no tenemos que hacer configuración de direccionamiento IP. El objetivo de este laboratorio es que configuremos primero la autenticación de OCPF con MD5. Vamos a configurar NTP. Vamos a configurar los routers para registrar mensajes en el servidor ciclo. Y vamos a configurar R3 para que admita conexiones SSH. ¿Qué nos dice el antecedente? Dice en esta actividad configurará la autenticación OCPF con MD5 para las actualizaciones de enrutamiento seguro. En el servidor NTP es el servidor NTP maestro. En esta actividad configurará la autenticación en el servidor NTP y los enrutadores o routers. Configurará los routers para permitir que el reloj de software esté sincronizado por NTP con el servidor de tiempo. Además, configurará los routers para actualizar periódicamente el reloj de hardware en la hora aprendida de NTP.
el PCB hay que apagar ciclos o NTP. El protocolo contrario. Perfecto, NTP entonces. El servidor Signal proporcionará el registro de mensajes en esta actividad, configurará los enrutadores para identificar el host remoto servidor Signal que recibirá los mensajes de registro. Deberá configurar el servicio de marca de tiempo para iniciar sesión en los routers, mostrar la hora y la fecha correcta en los mensajes de Signal. Es vital cuando se utiliza Signal para supervisar una red. Configurará R3 para que administre de forma segura utilizando SSH en lugar de Telnet. Los servidores han sido preconfigurados para los servicios NTP y Signal respectivamente y NTP no requerirá autenticación. Los routers han sido preconfigurados con las siguientes contraseñas. Habilitar la contraseña o el Enable Secret, Cisco EMPA 55 y la contraseña para las líneas BTI, Cisco BTI PA 55. Y nos da una nota que dice que MD5 es el cifrado más fuerte admitido para la versión de Packet Tracer utilizada para desarrollar esta actividad. Aunque MD5 tiene vulnerabilidades conocidas, debe usar el cifrado que cumpla con los requisitos de seguridad de su organización. En esta actividad, el requisito de seguridad especifica solamente MD5. Entonces, la parte 1, vamos a configurar la autenticación de OCPF con MD5. Vamos a ingresar a R1, vamos a ir a la CLI, vamos a verificar la configuración. Es Cisco EMPA 55, un show RAM. Vamos a verificar OCPF y OCPF, ¿qué es lo que tiene? Solamente configurada las redes directamente conectadas, que viene siendo la red de la serial, la 10110 con prefijo 30 en área 0, que es el área de backbone, y la 192.168.1.0 con prefijo 24, que pertenece al área 0 y que corresponde a la LAN de R1, donde están los servidores NTP y Syslo. Si hacemos un comando show hyperroute para ver la tabla de enrutamiento, deberíamos tener la red 192.168.3.0, ya que corresponde a la LAN de R3, y la 10.2.2.0 que corresponde a la serial entre R2 y R3, que son las redes vecinas. ¿Ya? Conectadas directamente están las demás redes porque están conectadas en el mismo router 1, lo cual significa que OCPF está funcionando correctamente. Entonces vamos a configurar la autenticación OCPF en R1, R2 y R3. Comenzamos por R1, ingresando a OCPF, que usa el Process ID 1, por lo tanto, ingresamos en el modo de configuración de terminal a router OSPF 1 y la autenticación se configura como área authentication message 10. Con tabular, pasa que aquí quedó un espacio, por lo tanto ese espacio afecta cuando uno tabula. Ahí está, message 10. Luego salimos de R1 y nos vamos a R2, a la CLI. Ingresamos también, nos pide la contraseña Cisco EMPA 55. Vamos al modo de configuración de terminal, al router OSPF 1, ¿ya? Y área 0, authentication, message 10. Exit. Salimos del R2. Y vamos a R3 ahora. Ingresamos al modo privilegiado con Cisco EMPA 55.
ingresamos al modo de configuración de terminal, a router OSPF 1 y le decimos área 0, authentication, message. Y ahí levanta, fíjense, el protocolo CPF, porque donde configuramos en el otro extremo la autenticación, el router de abajo no la tenía, por lo tanto el OCPF se cae, porque esto tiene que ver con los enlaces seriales, la configuración. Por lo tanto, cuando lo configuro en R3, automáticamente se levanta el protocolo OCPF y queda funcional. Si hacemos un do show IP route para verificar, vamos a ver que tenemos la red remota que corresponden a la 10110, la serial entre R1 y R2, y tenemos la red 192.168.1.0 prefijo 24 que corresponde a la red de la LAN de R1, ya que estamos en R3. Y ahí ya tenemos la configuración del ítem número 1. Entonces hicimos el paso 2, configurar la autenticación OCPF en MD5 para todos los routers de 0. Vamos al paso 3, configurar la clave MD5 para todos los routers de la de 0. Dice, configure una clave MD5 en las interfaces serie de R1, R2 y R3. Utilice la contraseña MD5 PA55 para la clave 1 o para la key 1, que se refiere. Entonces, vamos a R1. ¿Ya? Vamos a ingresar a la interfaz serial 0/0/0 y vamos a colocar el comando IP OCPF Mensadilles Key 1 MD5 y la contraseña MD5 con mayúscula PA55. Respetar el uso de las mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Y está configurado el router 1. Vamos al router 2. Aquí tenemos que configurar dos seriales. Por lo tanto, ingresamos a la interfaz serial 0/0/0 y colocamos el comando IP OSPF, ¿ya? Mensadilles Key 1 MD5, porque es un comando, y la contraseña que es MD5 PA55. Es decir, queda así. ¿Ya? Y ahí vuelve el protocolo CPF a levantarse. Y ahora tenemos que hacerlo en la interfaz serial 001. La 001. Usamos la flecha arriba y abajo para repetir el mismo comando. Y ya lo tengo configurado en R2. Voy a R3. Ahora ingresamos a la interfaz serial 0/0/1 IP OCPF Mensadilles Key 1 MD5 y la contraseña que es MD5 PA55. Y se levanta los CPF automáticamente. Es decir, se cayó cuando configuramos la serial 001 en R2 y ahora en R3, al configurar en la serial 001 la autenticación, automáticamente el proceso CPF vuelve a levantarse. Y con eso terminamos el paso número 3. ¿Ya? Dice, verifique las configuraciones, compruebe que las configuraciones de autenticación MD5 mediante los comandos que muestran la interfaz de IP o CPF. ¿Ya? Entonces, show IP o SPF. ¿Ya? Y aquí tenemos la configuración. Dice que está en el proceso 1, tiene su router ID, que es el por defecto, que es el IP de la interfaz más alta. No configuramos router ID acá.
No está configurado. Lo único que está configurado en el CPF son los Passive Interface, que corresponden a las redes LAN. Y en el backbone área 0 dice el número de interfaz en esta área son 2, ya, y el área ha sido configurada con la autenticación Mensas Digits. Ahí dice la declaración que nos corresponde. Y con eso hemos visto. Otra forma de poder probar es hacer de nuevo show IP route y ver que tengo las redes remotas do show IP route. Que tengo las redes remotas nuevamente, la 10.1.1.0 y la 192.168.1.0, que son las dos redes remotas, por lo tanto, OCPF tiene sus tablas de enrutamiento actualizadas. Parte 2, configurar NTP. En el paso 1 dice, habilite la autenticación NTP en PCA. En PCA, haga clic en NTP en la ficha de servicios para comprobar que el servicio NTP está habilitado. Nosotros ya fuimos aquí en PCA, fuimos a los servicios, en la primera parte, NTP, está encendido el servicio, está la hora, está en el mes, el año y el día. Por lo tanto, está correcto. Ya lo habíamos hecho en un principio. En el paso 2, ¿ya? Dice, disculpen, en la letra B dice, para configurar la autenticación NTP, haga clic en habilitar en autenticación, utilice la key 1 y la contraseña NTP PAS55 para la autenticación. ¿Qué es esto? Ingresamos acá y acá dice Authentication. Le decimos enable, nos dice que la key es 1 y que la password es NTP con mayúscula, PA con minúscula 55. Aquí no necesita guardar, una vez que uno lo coloca, queda activado de manera automática, no existe un botón salvar o guardar, ¿ya? Por lo tanto, ya la key está autenticada. Fijarse y respetar siempre las mayúsculas y las minúsculas. ¿Ya? Eso es un error típico de repente cuando los configuran en las evaluaciones, que se equivocan y no les cuenta el puntaje porque hay un error en la contraseña, ya como está solicitada. Paso 2. Configure R1, R2 y R3 como clientes NTP. ¿Por qué? Porque nuestro servidor NTP es el que tiene el IP 192.168.1.5. Entonces, yo al router debo darle la información, ¿ya? ¿Dónde está ubicado el servidor NTP? ¿En qué dirección IP? Y para eso, en el R1, ¿ya? Voy a volver al modo configuración global, le digo NTP server y le doy el IP 192.168.1.5. Luego voy a R2. También NTP server 192.168.1.5. Luego voy a R3. NTP server 192.168.1.5. Ahora los tres routers saben dónde está el servidor NTP. Compruebe la configuración del cliente mediante el comando show NTP status. Entonces, voy a decirle exit show NTP status. Y aquí vemos el comando, ¿ya? Dice que el reloj no está sincronizado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo puedo saber? Show clock, para saber si tomó la hora, todavía está en marzo. Esto se demora en el packet tracer en que tome la hora, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y así que lo vamos a verificar de ahí para que esté sincronizado, ¿ya? Paso número 3. Configure los enrutadores para actualizar el reloj de hardware. En R1, R2 y R3 para actualizar periódicamente el reloj de hardware con la hora aprendida de NTP.
Y eso se configura en R1 con el comando ntp update calendar. Voy al R2, ntp update calendar, y voy al R3 con el comando ntp update en el modo config ntp update calendar. Y con eso actualizamos el reloj de hardware. Dice que mediante el comando show clock, veamos si show clock, y ahí sí, ahí ya está actualizado. ¿Se dan cuenta? Estamos en la hora, mes, día y año. ¿Ya? Ya lo tenemos actualizado. Si queremos verificar do show clock en R1, también está actualizado a la hora. Si voy a este, do show clock, también está actualizado. Y ahí los tres routers están a la hora. Deberían tener exactamente lo mismo. Paso número 4. Configure la autenticación de NTP en los routers. Configure la autenticación NTP en R1, R2 y R3 mediante la clave 1 y la contraseña NTP PAS55. Si nos damos cuenta, son los mismos valores de key y de contraseña que configuramos en el servidor para que haga match. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser a R1. Aquí en R1, vamos a levantar esto un poquito más. Ahí. Y el comando es ntp autenticate, ntp trastkey 1, que es la key que colocamos en el servidor, ¿ya? ntp authentication key 1 md5 y la contraseña que era ntp con mayúscula pa 55. Sí, hay algunos comandos que aunque los tabule no funcionan, por lo tanto tiene que escribirlo, ¿ya? Uno es Authenticate, el primero en NTP, y el otro es Authentication Key. ¿Ya? Y una vez que ya está listo, está el primer router. Vamos al segundo, que hay que repetir los mismos comandos. Agrandamos esto y configuramos NTP Authenticate, NTP Trustkey 1 y NTP Authentication Key 1 MD5 y la contraseña que era NTP con mayúscula con minúscula 55. Y vamos al router 3, NTP Authenticate, NTP Trustkey 1 y NTP Authentication aquí me faltó porque invertir las letras. Me faltó una N. Ahí está Authentication Key, MD5 y NTP PA55. Y ahí tengo configurada la autenticación ahora en todos los dispositivos.
Paso número 5, antes de terminar la parte 3, antes de empezar la parte 3, dice configure los enrutadores para que marquen la hora de los mensajes de registro. Configure el servicio de marca de tiempo para iniciar sesión en los enrutadores. Ese comando en el modo de configuración global se llama Service Timestamp Logdaptane MSec. Con el tabulador funciona bastante bien. ¿Ya? Salimos del modo de configuración, ahí al config T, Service Timestamp Logdaptane MC. ¿Sí? Y el R2, Service Timestamp Logdaptane MC. Y con eso terminamos la parte 2 para comenzar la parte número 3. Parte número 3. Configurar router para registrar mensajes en el servidor Syslog. Paso 1. Configure los enrutadores para identificar el host remoto Syslog Server que recibirá los mensajes de registro. Y eso se configura con el comando login host y la dirección IP que tiene el computador donde está el servidor, que es la 192.168.1.6. Es para que el router sepa dónde tiene que enviar los mensajes. Por lo tanto, vamos al router 1 y escribimos login, host y la dirección IP 1.6. Voy al router 2. Login host 192.168.1.6. Y vamos al R3. Login host 192.168.1.6. En todos los routers tienen que ir configurados. Ahora, si voy a ver el servidor Syslog, en la consola no tengo absolutamente nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría probar que esto funciona? Voy a venir aquí a la interfaz serial 000, que es esta serial que está acá. Voy a entrar a la interfaz serial y voy a dejar el servidor Syslog aquí al lado. Voy a entrar a la serial 0/0/0 y le voy a decir chup. Y ahí apareció no chut y ya la levanté. Ahí apareció el mensaje. Ahí se recuperó el proceso de enrutamiento. ¿Ya? Si yo miro logrando esto, fíjese que acá aparecen los procesos. Dice que la serial se levantó, que primero estaba en estado up y que está levantada. Y ahí aparece a qué hora fue, ¿ya? 24/8/2023 a las 5:23 p.m. ¿Ya? Y ahí empiezan a aparecer los mensajes Syslog. ¿Ya? Nos dice también que podemos probar con el comando show login. Vamos a salir de acá de la interfaz. Do show. Y acá aparecen los mensajes. Dice que sí lo está enable, habilitados, ¿ya? Y que no hay filtros activos. ¿Ya? Esto puede ser porque si yo hago login y coloco signo de interrogación, el Syslog Server tiene 8 estados. ¿Ya?
Esos 8 estados me dan diferentes características de información, mensajes de error, warning, alertas, y yo podría configurar cuáles son los que quiero ver. En el caso de acá está solo habilitado el debugger, ¿ya? Como habilitación de este. Si yo le hago al login, le coloco signo de interrogación, me dice la IP address del host, buffering, ¿ya? Configurar la IP address, ¿ya? Que esté encendido. Si yo escribo trap, que significa trampa, y hago signo de interrogación, solo me dice que puedo habilitar, que es la última opción. En realidad, que me muestre todos los protocolos, que es el debugging. Pero podría, en un servidor real y en un router real, decirle que solo me muestre los mensajes del 0 al 4 y que los demás los deje aparte. Aparte, se puede configurar esto para que te lo envíe por mensajes de correo también y te llegue la alerta de que hubo un alerta en el servidor Syslog. También hay, porque hay aplicaciones que tienen esa posibilidad. Acá en el Packet Tracer es un poco más limitado y es para demostrar cómo se configura y cómo sirve, ya específicamente. De hecho, hay una aplicación que se llama Kiwi Syslog, que es descargable y uno la podría instalar con un GNS3 en una máquina virtual y ahí uno podría probarla y usar. Hasta ahí tenemos esa parte de la configuración, la verificación, ¿ya? Y pasamos a la parte 4, configurar R3 para emitir conexiones SSH. Por lo tanto, vamos a R3 y vamos a configurar SSH. Lo primero, antes de cualquier configuración, hay que configurar el dominio con el comando IP domain-name y el dominio. Para este caso es ccna security.com. ccnasecurity.com. Ese va a ser nuestro dominio. Debemos tener al mismo tiempo creado un usuario. Y siempre recuerden esto. Primero crear el dominio y como segunda paso crear el nombre de usuario. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no configura el nombre de usuario y configura todos los demás parámetros y deja el router el router se va a ir a standby. Cuando se va a standby y se reinicia, lo primero que va a pedir va a ser un username. Si usted no lo configura, ya no puede volver a entrar al router, porque no hay username. Por lo tanto, por eso, paso 1 el dominio, paso 2 el usuario con su contraseña y su privilegio. El privilegio que viene acá es 15, que significa que tiene los privilegios de administrador. Si el número de privilegios va bajando 14, 13, 12, significa que puede hacer menos actividades en la configuración. Podría solo mirar y no configurar en alguno de los pasos. Y el 15, el privilegio, es el de administrador. Es decir, que puede realizar todas las actividades dentro de la configuración del dispositivo. Entonces, vamos a crear un username que se va a llamar SSH admin, donde SSH es con mayúscula, con un privilege 15, con una contraseña secreta que va a ser Cisco SSH PA 55. Cisco SSH PA, todo con minúscula, 55. Lo otro que tengo que crear es una line BTI del 0 al 4. Hay que tener claro una cosa, en modelos más grandes de routers, ya las line BTI van del 0 al 15 igual que los switch. ¿Ya? En el caso de este modelo de router, de este Packet Tracer, solo tiene del 0 al 4. ¿Ya? Pero si uno hace un show run, puede ver la line BTI si parte del 0 al 15 y se le aplica las 15 líneas. ¿Ya? En este caso la vamos a aplicar solo a 5 líneas, porque la línea 0 hasta el 4 son 5 líneas BTI en total.
Y lo primero que decirle que el login sea local. ¿Qué significa? Yo al crear el username o los usuarios, que puedo crear varios usuarios, lo que estoy haciendo es una base de datos que se llama local. Es decir, que está en el mismo router. Entonces, cuando yo le digo login local, le estoy diciendo, vaya a preguntar cuando llegue la petición de conexión si ese usuario existe en el showrun del router y valida contra eso. Si no está, no va a ser la conexión desde PCC, que es el ejemplo que viene acá. Y lo segundo, que el transporte de entrada significa los accesos de entrada, yo podría configurarlo en 4 parámetros. Decirle all que acepte todos los protocolos significa que va a aceptar Telnet o SSH. Decirle none que no acepte ni Telnet ni SSH. O que solo acepte SSH o que solo acepte Telnet. Telnet ya sabemos que no es seguro y no se debe configurar. Por lo tanto, solo debemos permitir SSH. Y decimos exit. Y ahora, dice en el paso 4, borre los pares de claves existentes en R3. Si el router hubiera tenido configurado SSH y lo reconfiguro, lo más probable es que haya ya creado un SSH. Eso se puede borrar con el comando crypto key 06. ¿Ya? En este caso, y RSA, que borre todas las claves RSA. En este caso no hay, ¿ya? Creadas claves RSA porque el router está nuevo. Pero si lo hubiera, yo las puedo borrar así. ¿Ya? Para habilitar la criptografía, el comando scripto key generate RSA. Enter. 512, que es el módulo, que son 512 bits, y 768 son obsoletos. Lo que hoy día se permite son 1024 bits o 2048. Por lo tanto, para este laboratorio nos dicen que la opción son 1024 bits. Y se generan las key RSA. Lo que yo puedo hacer también es configurar los tiempos de espera SSH y los parámetros de autenticación. Dice que los tiempos de espera SSH predeterminados y los parámetros de autenticación se pueden modificar para que sean más restrictivos. Establezca el tiempo de espera en 90 segundos, el número de reintentos de autenticación en 2 y la versión 2. ¿Por qué la versión 2? Porque la versión 1 ya no se ocupa. Por lo tanto, con el comando IPSSH, y aquí voy a dar un tips. Supongamos que usted no se acuerda de los comandos, pero sabe que es IPSSH. Si usted coloca signo de interrogación, el router amigablemente le dice que con IPSSH tiene cuántos reintentos de autenticación en caso que se equivoque en la contraseña tiene. ¿Cuál es el tiempo de espera entre esas equivocaciones? Por ejemplo, la cantidad de reintentos acá son 2. Si la persona se equivocó en la contraseña 2 veces, va a tener que esperar 90 segundos para reintentar 2 veces más. A eso se refiere el Authentication Rates. Entonces, acá en la configuración, Authentication Rates van a ser 12 reintentos, IPSSH Timeout van a ser 90 segundos y IPSSH Version pueden ser 2. Aquí el orden da lo mismo, no hay un que tiene que ser exactamente en el mismo orden. Podría ser la versión, la autenticación y luego el timeout, ¿ya? Como tal. Y ahí ya tengo configurado SSH. Entonces ahora lo que yo debo hacer es probar. Para eso vamos a probar directamente de PCC. Vamos a ir al desktop, command prompt, y el comando es SSH menos L. Parece un 1, pero no, es una L. ¿Ya? Menos 1. El nombre de usuario, que en este caso es SSH admin,
y la dirección IP que tiene ese dispositivo. Y aquí aparece la 192.168.3.1 que corresponde a la LAMP de R3, pero también podría hacerlo con la IP de la serial. Cualquier IP que esté configurada en el router nos sirve para accesar. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a usar la 192.168.3.1. Lo primero que nos pide es password. Y la password era Cisco, no me acuerdo la que configuramos aquí, SSH PA 55. Y estoy en R3. ¿Qué pasa si a usted le dijera que no se puede conectar? Es porque no está configurado el Enable Secret. Para que SSH pueda accesar al router, necesita que el Enable Secret esté configurado. Ese es un tips. Si no está configurado el Enable Secret, no lo va a dejar accesar al router. Porque acá yo puedo hacer un show run y puedo ver la configuración. Fíjese que en el show run me aparece el dominio, me aparece el timeout, el authentication rating, la versión, sale el username, la contraseña no la puedo ver porque está secreta, pero me sale el username como tal, pero si la contraseña no la puedo ver. ¿Ya? Lo otro que puedo mirar es el NTP, que aparece acá, el Update Calendar, el Server, el Trust Key, el Authentication Key 1MD5. Fíjense que la clave de autenticación de NTP está encriptada, por lo tanto tampoco la puedo leer. ¿Ya? Aparece también en la parte superior la dirección IP del servidor Cislo con login 192.168.1.6, el line BTI con el login local y el transport input. Y con eso usted puede verificar si hay conectividad. ¿Ya? Ahora nos dice en el paso 10, conéctese a R3 usando SSH en R2. Entonces, vamos a R2, ingresemos y dice, para solucionar problemas y mantener R3, el administrador del ISP debe usar SSH para acceder a la CLI del router. Desde la CLI de R2, ingrese el comando para conectarse a R3 a través de SSH versión 2, usando la cuenta de usuario SSH admin. Cuando se le solicite la contraseña, ingresa la contraseña configurada para el administrador que es Cisco SSH PA55. ¿Ya? ¿Cuál es la contraseña de esto? Cisco EMPA55 para accesar. Y nos dice que probemos desde REOS el comando SSH-B, que es la versión 2 -L, la dirección IP 10.2.2.1. ¿Ya? Me faltó el usuario, que es SSH admin. Ahí está. Password, Cisco. No, Cisco sí está bien. Cisco SSH PA 55. Cisco SSH PA 55. Y ahí estoy. ¿Desde dónde estoy? Estoy desde R2 y me conecté a R3. Éxito. Ahora, yo les decía que también se podrían conectar desde PCC a la IP de la interfaz serial. Probémoslo. ¿Ya? Vamos a salir de acá, vamos a decirle exit, vamos a decirle SSH-L, el nombre de usuario que es SSH admin y la dirección 10.2.2.1. Y fíjense que me pide contraseña y estoy ingresando no por la giga del router 3, sino por la serial que llega al router 3. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo puedo tener el acceso, ¿ya?,
Y la contraseña es Cisco SSH PA55 y estoy en R3. Por lo tanto, tengo acceso también ingresando por la otra IP de la interfaz serial. Y con eso repasamos NTP, Syslog y SSH. Y con eso terminamos el laboratorio de hoy.